Hombre. Muy bien. ¿Les parece bien? Nos sentamos ya y así pasamos a iniciar. Podemos sentar donde queráis. Sí, buen día. Esto es porque falta Raquel, Sí. que va a vir. Sí, sí, bueno, ¿quién eres? ¿Quién eres? Sí, dime. Pasamos de componer otra vez por la puerta de... Estaba haciendo los provinciales. Sí. Ah, venga. Hay que había que... Espera, mira, un momentinho que estoy ocupado. ¿No pueden delegar? Ven, no. Saludaste a Álvaro. Alba de galletas marineras. Manolo, cuando Manolo estuvo. Nunca mellor dicho. Manolo. Bueno, Tienen ahí la sombra. si uno dispuesto a cantar, nunca veo.
días a todos, gracias por acompañarnos aquí. Sei que tedes todas unhas axendas super apretadas e a verdad que é moi de agradecer que nos dediquedes uns minutiños para que vos poidamos mostrar pois, o que é o noso proxecto, que para nós o facemos muchísima ilusión e é super importante para nós. A min tocou unha parte de agradecimiento e vou empezar en facermos unha pequena introducción. O Trail Heroica Sacra xurde nas cabezas de uns cuantos amigos alá por o ano 21, salindo de plena pandemia, e no ano 2022 celebrase a primeira edición. Hoxe presentamos este proxecto perdón, que me perdín aquí. O sea, nos facemos 4 anos este ano, vai ser a cuarta edición do Trail Heroica Sacra, e todo isto non sería posible sin moitas persoas das que estades aquí presentes. En primeiro lugar, queríamos agradecer a don Manuel Lorenzo Varela, excelentísimo alcalde de Chantada. Gracias por escoitarnos fai 4 anos, confiar e apoiarnos desde o minuto cero. Gracias tamén a Diego Otero, que era naquel momento concelleiro de Deportes, e no ano 2021, gracias por apostar e decirnos sempre o que necesitedes. Eso, para xente como a nós, é super importante e imprescindible. Gracias a Juan Carlos Armesto, excelentísimo alcalde de Saviñao. Que decir de ti, Carlos, porque gracias por escoitarnos fai 4 anos, a 2 persoas que non coñecías de nada, que chegamos, abríchenos a porta do teu despacho, e como dixeches fai un rato, que necesidade hai de correr, pero que necesidade, por que facedes isto? E a pesar de que ao principio dudaches un pouco, foron uns segundos porque confiaches plenamente en nós e agradecemos enormemente. Gracias a Jorge Montes, tamén concelleiro de Deportes naquel momento no Concello do Saviñao, por hasta incluso facer algunha aventurilla en coche buscando camiños polo Concello do Saviñao. Sois todos os que estás aquí presentes sodes parte deste trail, pero bueno, sin estas 4 persoas que acabo de nombrar agora, hoxe non estaríamos aquí, porque si os alcaldes de Saviñao e Chantada e os seus concelleiros naquele momento non houberan confiado en nós, pois non houberamos podido arrancar este proxecto. Gracias a unha ultra, gracias polo apoio que nos deu este ano, porque presentamos este ano, botamos a todo o carro adiante con todo, e gracias aos concellos de Pantón, que os encontrámonos en Pantón, e gracias a José Luis Álvarez, excelentísimo alcalde de Pantón, moitas gracias por todo, porque conocer a xente como a usted é maravilloso e merece o día, a pena, por coñecer a xente tan agradable con tanta humanidade.
Gracias a Cristina Domínguez, concelleira de Deportes de Pantón, que últimamente coincidimos, se non é con Xogade, é con Trail Heroica ou co Ultra. Sí, acabarás correndo conmigo, e gracias porque é un placer traballar contigo. Facer equipo contigo resulta moi fácil. Gracias a Luis Guitián, excelentísimo alcalde de Sober, que hoxe non se encontra aquí porque teñen pleno na Diputación. Pero bueno, gracias igualmente porque desde Sober o apoio foi desde o minuto cero a tope, confiaron compraron o seu proxecto desde o momento cero e dixeron sí, adiante. E gracias a que tanto José Luis como Luis Guitián, ambos alcaldes tanto de Pantón como de Sober, gracias a eles, pues nos botamos para adiante con este proxecto porque sin estos dos concellos sería inviable. Gracias á Federación de Atletismo por apostar este ano por esta proba, por incluirnos no seu calendario, e gracias hoxe ao seu vicepresidente Lalo Gómez e a Iván Sanjeo, responsable técnico da mesma federación. Gracias por estar aquí con nós, gracias por apostar por esta proba e intentar poñer a Ribeira Sacra, o Heroica Sacra, no mapa do deporte galego e nacional. Moitas gracias. Gracias a Ezequiel Mosquera, xerente de Sport. É un placer estar sempre contigo, compartir ilusións e deporte é o que máis nos gusta. Creo que compartimos moitas emocións neste tema do deporte e o demostramos facendo grandes eventos. Tío Gran Camiño é o noso gran ultra da Ribeira Sacra. Ojalá teñamos tanto éxito como a ti, pero tíndote ao lado cos teus consellos sabemos que isto vai ir para diante, non pode ser de outra maneira. Moitas gracias a Alba, responsable de marketing da Veiga, máis coñecido Galletas Mariñeiras. Gracias por estar aquí, gracias por o vosso apoio desde o minuto cero. Son moitos os colaboradores que confían nesta proba, que apostan por poñer a Ribeira Sacra e o deporte nun punto de mira de todo o mundo, que potenciar a práctica del. Entonces non están aquí todos presentes, pero bueno, darlle gracias ás bodegas que participan neste evento, que esta carreira é deles, gracias a Castrofiz, gracias a Vía Romana, gracias a Abadía da Cova, gracias a Proencia, gracias a Finca Millara e gracias a Rectoral da Manui. Eles aportan non só o viño, sino que en moitos dos casos nos deixan pasar polos seus viñedos e polas súas bodegas, e iso é moito de agradecer. O corredor agradece moito porque fai que unha carreira de monte sea distinta, poder pasar por eses paraxes. Creo que non hai ninguna carreira hoxe nin en Galicia, nin me vou atrever a nivel nacional, que corras polo monte, por viñedos e por dentro de bodegas. Entonces, pues bueno, temos que ir marcando as nosas diferencias e iso creo que é o que nos vai augurar un bon éxito. Moitas gracias a Alexandra Seara, gerente do Consorcio de Turismo. É un placer sempre compartir contigo unha conversación e un proxecto, porque a túa cara de alegría que nos transmites e de sí a todo tamén, pois axuda muchísimo. Gracias a Javier Rodríguez Medela, gerente de GDR Miño. Bueno, que dicirche, Javier, desde o minuto cero te acosamos no teu despacho e non se quedou outra, fillamos a encerrona e axudáchenos desde o minuto cero, e moito de agradecer. E, bueno, agradecer a Javier Arias, gracias por acompañarnos hoxe aquí. Sabemos que vas bum bum bum, a igual que Manuel Cadramón. Moitísimas gracias por dedicarnos este momento, e ahora o meu compañeiro Miguel vos vai a presentar cal é o noso proxecto, que non é só un mero evento deportivo, é algo máis. Queremos que isto sea algo máis, e iso vai ser gracias a todos vos. O que queremos é que a proba sea de todos, non sea de Miguel, de Serafín e de todos os membros que organizamos isto, xente sin ánimo de lucro ningún, que queremos a nosa terra e que queremos que entre todos a Ribeira Sacra triunfe non só no deporte, sino no turismo e en moitas outras cousas que agora o meu compañero Miguel vos comentará. E quería facer un nombramento moi especial a Santiago Villanueva. Gracias, gerente deste magnífico balneario. Gracias porque tamén chegamos aquí sin coñecernos de nada, ou é como se te coñecera de toda a vida, desde o minuto cero. Foi
moi acolledora a tua visita aquí contigo, e gracias por acollernos hoxe aquí, porque te chamei, podemos facer isto aquí, e vamos, é que non o dudou ni un minuto, e iso é moito de agradecer, porque sei que somos moitos os que vimos pedindo presentar e axudas e apoios, e a verdad que nós non timos máis que palabras de agradecimiento, porque en ningún momento nadie nos dixo non, e iso, pues, gracias a eso estamos aquí hoxe. E, bueno, pues moitas gracias a todos, espero non haberme olvidado de nombrar a nadie, e se o fixen, pues, bueno, que sepades que estades todos aquí no corazón de Galicia. Muy buenas tardes, excelentísimas autoridades, señoras, señores, excelentísimos alcaldes, miembros de la comunidad del deporte gallego, y me van a permitir a los presentes que les dé un saludo muy especial a la gente que nos está siguiendo desde el streaming. Esta propuesta, como muy bien ha explicado mi compañera Belén, nace de un grupo de ciudadanos comprometidos. ¿Comprometidos con el deporte? Sí, pero también con nuestro patrimonio paisajístico y cultural. Hace 4 años reunimos a 2 alcaldes en mitad del río, en la población de Belesar. Si es complicado reunir a 2 alcaldes para venderles un proyecto común, imagínense ahora lo orgullosos que estamos de poder contar con 4 concellos por los que va a transitar el Trail Heroica Sacra. Nuestro objetivo, siguiente por favor, nuestro objetivo es integrar, como ven ahí, caminos, gentes y lugares únicos. Sé que pone auténticos, pero somos únicos. De lo que se trata en primer lugar es de explicarles lo que significa trail running. Es una disciplina deportiva que no es otra cosa, es la acepción en inglés de algo que nosotros venimos haciendo durante milenios en la Ribeira Sacra. Se trata de caminar o de correr por los senderos que nos han sido dados. En nuestro caso tenemos la clara obligación de recuperar los senderos que son olvidados y unir comunidades. El fin de semana pasado tomamos como ejemplo una prueba a nivel nacional e internacional muy reconocida, como es la Cegama, en el País Vasco. Los vascos tienen una cultura muy embrincada de cuidar sus caminos, y nosotros aquí en la Ribeira Sacra tenemos una oportunidad excepcional. Es bien sabido que nuestro milenario Camino de Santiago transcurre por nuestra tierra. ¿Por qué no hacer de este camino un camino universal? En segundo lugar, las gentes. Para nosotros es el patrimonio más inmaterial que tenemos en Galicia. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues haciendo nuestras las palabras de Miguel de Unamuno en los años 30, él hablaba de la importancia del paisaje y del paisano. Y eso sabemos que el paisano gallego es una persona abierta, acogedora, agradable en el trato, pero nosotros vamos un poquito más allá que don Miguel de Unamuno. Así como Castelao ponía un H en la España, y don Miguel describía al Miño como uno de los 5 dedos que conforman los ríos, el paisaje del agua de España, nosotros vamos más allá. Esta semana pasada Alejandra y este equipo presentaba en un congreso científico un artículo en el que veníamos a hablar del cambio de paradigma, del paisano al paisanaje, que significa acoger a aquellos que nos visitan. Eso, como decía mi compañera Belén, es nuestra intención. Otro ejemplo, muy bueno en el concello de Pantón. Estábamos corriendo y se dirigió a nosotros, nos hizo una parte, a Belén y a mí, José Manuel de Pesqueiras, el señor alcalde le conocerá. Pues nos dijo: no sabéis la alegría que me habéis dado, porque habéis abierto o camiño que eu facía cando ia para a igrexa de San Estevo de Atán cando eu era pequeno. 50 años llevaba cerrado ese camino y hoy, gracias a nuestros concellos, lo hemos podido reabrir. Y los lugares únicos, que no auténticos, ¿qué les diré yo de las 45 aldeas por las que va a transitar? Cuando digo 45 aldeas, es que vamos a transitar en estos 82-85 kilómetros por ellas. No hay nada más maravilloso que ver el ejemplo de las 6 bodegas que nos ayudan, de las empresas que hoy están aquí representadas por diferentes ejecutivos, para decirles que realmente estamos en ese camino de tránsito de lugares únicos a lugares auténticos.
y de esa forma queremos descubrir la Ribeira Sacra, porque se trata de integrar proyectos de vida. Siguiente, por favor. ¿Qué les vamos a presentar hoy? Bueno, pues ahondando en el plan de sostenibilidad turística del Consorcio de Turismo, nos guiamos para presentarles nuestro plan estratégico como prueba, que va del 2024 a 2026, y se trata, nuestro objetivo, que hoy vamos a conseguir, unir el Miño, el Sil, y que sean Miño y Sil heroicos. Siguiente, por favor. Lo que les presentamos es un evento con 3 días fundamentales. El primero claramente dirigido a los más importantes de nuestras casas, a los niños. Es el día del pequeroico, donde no solo promocionamos hábitos saludables, sino que gracias al impulso, por ejemplo, del programa Sodale, aquí representado por don Manuel Cadramón, hemos hecho que todos estos concellos y otros muchos de la zona sur de Lugo, los niños entiendan que tienen que respetar el paisaje, nuestro paisaje heredado, gracias al deporte. Poder ir a correr al monte es algo que forma una cultura única y que queremos ofrecer a la sociedad. Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva viene a hablarnos del día grande, las pruebas Classic. Miren ustedes, Belén les hacía un pequeño apunte. En la primera edición fueron 400 los participantes, la segunda 500 y en la tercera, el año pasado, 600 participantes. Para nosotros es maravilloso ver cómo la prueba de relevos se está convirtiendo en algo muy atractivo y que los corredores practican porque es muy divertida. Y después tenemos la prueba de 22 y 33 kilómetros que transcurren por nuestra maravillosa y heroica Ribeira Sacra. Para nosotros crecer es un gran desafío porque ya les he dicho cuál es la progresión de 400, 500, 600 participantes. Puede que este año la superemos, puede que no, pero nosotros no queremos sobrecargar los espacios públicos. Por eso, para proteger el patrimonio, por favor, siguiente diapositiva, les presentamos en otro día las andainas. Hemos dicho que corremos por el monte, pero también andamos. ¿Qué hay más bonito que descubrir los cañones del Miño que salir de una de las poblaciones chantada y acabar esa andaina 10 kilómetros más allá en una de las bodegas que nos acogen? Pues bueno, este año nos superamos y gracias a salir desde el ayuntamiento, desde la plaza do Concello de Sober, muchos ciudadanos a través de 11 kilómetros por el monte que hemos desmatado, gracias entre otros a Benjamín, que es uno de los ciudadanos que nos apoyan desde Sober, vamos a llegar hasta el miradoiro de Boqueiriño. ¿Hay algo más maravilloso que todo eso? Pues creemos que sí, somos heroicos. Siguiente diapositiva, por favor. Venimos a presentarles la Guinda del Pastel. Estamos muy orgullosos, gracias a la inestimable aportación de nuestro amigo Iván Sangiao, responsable técnico no solo de la Federación Gallega, sino de la Federación Española de Atletismo. Les presentamos entre 82 y 85 kilómetros de puro monte galego. Unimos el Miño y el Sil. Este ultra este año va a ser Campeonato Xunta de Galicia. Siguiente diapositiva, por favor. Para finalizar, decirles que este grupo humano que creamos, este trail, queremos que lo disfrute toda Galicia, toda España, y que el paisaje del agua nos enorgullece por unir ambos ríos. Que estos senderos, que estas gentes, que estos lugares auténticos sirvan de camino transversal para la propuesta de la Ribeira Sacra como patrimonio de la humanidad. Muchas gracias. A continuación, un breve vídeo en el que van a poder ver que una imagen vale mucho más que 1000 palabras.
presidente de la federación nos va a dirigir unas palabras de lo que supone abrir caminos. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos y a todas, autoridades, patrocinadores, colaboradores y promotores de este fantástico evento. En primer lugar, pues quiero disculpar a ausencia do presidente da Federación Galega de Atletismo, Iván San Martín, que por motivos profesionais pues, non pode estar aquí acompañándonos, pero bueno, trasladoume pues, o seu agarimo e bueno, a súa felicidade tamén porque esta proba, esta Trail Heroica Sacra, pues, se converta esta edición no primeiro campeonato Xunta de Galicia de Trail Running. E para mí, que me toca estar aí, pues tamén a verdade que estou moi contento por presentar esta primeira edición do campeonato Xunta de Galicia de Trail Running, como puña nese guión que nos pasaron abrindo camiños. Este ano vamos a celebrar a Federación Galega de Atletismo na edición número 92 do Campeonato Xunta de Galicia en pista aire libre, 92 edición masculina a 52 femenina, e estou presentando aquí a primeira edición dun novo campeonato, iso que chamamos o de abrir tamén camiños nunha modalidade, o trail running, pois que está experimentando un crecemento enorme na nosa comunidade e tamén a nivel de España, a nivel mundial. A Federación Galega de Atletismo conta neste momento co maior número de licencias de trail running de todas as federacións autonómicas de España. É unha modalidade, unha especialidade do atletismo que, como digo, está a experimentar un enorme crecemento, un seguimento moi amplio, sobre todo pues, por os máster, por atletas ou por deportistas xa dunha idade superior aos 35 anos, pero que cada fin de semana se botan ao monte ou se botan a hacer pues, este tipo de probas, este tipo de eventos. A verdade é que a Ribeira Sacra non o vou descubrir eu, é unha auténtica maravilla, é unha xoia. En Galicia, afortunadamente, calquera sitio é un paraíso, pero a Ribeira Sacra, desde logo, é especial. E poder facer un campeonato de Galicia neste espazo, pois é, como digo, un auténtico luxo. É, desde logo, un reto deportivo para todos aqueles que vayan a participar nesta prova. Estamos falando dunha prova de máis de 80 km, con unha dureza espectacular. Falaba con Iván Sangiao, que é corrible, pero son 80 e pico kilómetros. A verdade que é un desafío deportivo que se axusta moi ben a un dos versos do himno da Federación Galega de Atletismo, que di honor, valor e grandeza. E iso que lle fará falta, dende logo, aos deportistas é que xa conta, e que con eso conta esta prova tamén. Por último, quero agradecer a Iván Sangiao pois o seu traballo que está a facer no desenvolvemento do trail running en Galicia, con ese Trail Running Galicia Series, que forma parte tamén esta prova na súa máxima categoría, no G3, e que estamos, pues, como digo, desenvolvendo en Galicia unha serie de probas de trail running de este excepcional nivel, e que nos, por a nosa parte, o que estamos a por para este Trail Heroica Sacra, pois é a nosa experiencia, o noso conhecemento, pues, para conseguir pois que este evento, que xa é unha auténtica maravilla, pois alcance un nivel superior. Por a miña parte, nada máis, moitísimas grazas e moitas grazas. Pasamos pues a cederle la palabra al excelentísimo señor don Javier Arias, que es delegado territorial de la Xunta de Galicia. Gracias, Miguel. Bueno, buenos días a todos. Decía Belén al principio que le da un poco de apuro pues presentar al alcalde de Chantada, a Manolo, al alcalde de Salinado, a Carlos, esta prueba, y yo creo que esta prueba se vende sola. Y se vende sola porque creo que el terreno en el que disputa es magnífico y la prueba está pues de todos la gente que se ha unido poco a poco en estos años. Agradecer tanto a la federación, Ezequiel, no te había visto antes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Todos los patrocinadores privados, la verdad que CDR, que también se ha unido, Alessandra, ¿qué tal? Con el consorcio, con ese plan de seguridad turística en que impulsa también la Xunta de Galicia. Es una prueba que, como bien todos los que hemos estado aquí en la presentación, creo que se vende sola. Tenemos un patrimonio natural, cultural, fantástico, y es lógico, es natural que vertebrando todo esto haya multitud de actuaciones, muchas de ellas patrocinadas por la Xunta en el territorio, y esta yo creo que es un acierto total. Un acierto a nivel deportivo, un acierto a nivel turístico, esa progresión que decía Miguel ahora, de 400, 500, 600, esperamos que este año llegue a 300 personas. Estamos también en streaming pues, para toda España, para todo el mundo, para intentar atraer también a todo el mundo para que vea un poco, para quien no lo conozca, que desgraciadamente no conozca nuestro territorio, para ver
dónde se puede disputar esta prueba deportiva, yo creo que, como digo, pues es un acierto. Las instituciones obviamente tenemos que estar aquí. Instituciones y, como digo, también todos los entes privados que colaboran. Creo que hoy en día las cosas cuestan cada vez más, las instituciones es imposible que lleguemos a todos los sitios, y es importante que aquellas empresas que están en el territorio se vinculen a actividades como estas, que generan mucho impacto, generan también impacto, como digo, turístico, que también es lo que buscamos, o es lo que buscan los concellos, traer a gente que sea conocida, no solo para que vengan pues en este fin de semana, en estas pruebas, sino pues, a lo largo de todo el año, en esa desestacionalización que queremos. Y como antes se hablaba Alessandra, pues ese consorcio de turismo es una labor magnífica, y ese plan de sostenibilidad turística que estamos impulsando desde hace ya varios años, ese 1 millón de euros que invertimos pues en este plan de sostenibilidad turística, creo que es importante. Hacemos multitud de actuaciones, esta es pues una más. También aquí está Manolo Calamón, el jefe de deportes de la Xunta de Lugo, pues con ese programa SOGADE, que creo que es muy importante, no aquí sino todo el año, y esa ayuda que se da también a través de la federación. Y creo que a través de todas las instituciones aquí representadas, nuestro anfitrión, el hotel, también José Luis, alcalde de Pantón, y el alcalde Sober, que nos puede pues acompañar en el día de hoy, creo que todos juntos formamos un ecosistema, creo, muy productivo para este tipo de actuaciones, y creo que, como digo, tiene un impacto muy importante en el territorio, así que animo a todo el mundo a que venga, que nos conozca y a que disfrute de nuestro patrimonio, porque la verdad que es espectacular. Carlos y yo no vamos a poder participar este año por diversas circunstancias, otros años lo intentaremos, así que gracias por el trabajo, que hay mucho trabajo detrás, a la asociación, que pues, sé que estoy trabajando mucho, también a la federación por este nuevo impulso que se da este año, y seguiremos colaborando en nuevas iniciativas. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues moitas gracias de novo. Eu parece que viñen hoxe aquí solo dar gracias, pero bueno, tamén fago máis cousas que dar gracias. Bueno, darlle gracias Iván de Sober, concelleiro que non estabas antes, pues moitas gracias por acompañarnos. Raquel Arias, que chegou a decir, moitísimas gracias, porque bueno, sei que tú vas a camiñar e que xa estás enredando a bastante xente para facer a camiñata do Sil, a mellor hasta o domingo. Non sei se alguén quere facer alguma pregunta. Carlos, non sei se queres saber a dureza, para saber cantos kilómetros vas correr, aunque dixo Javier que non ibas a correr. Manolo está so planteando, Manolo xa comprou as zapatillas. Estamos planteando José Luis y yo, vivimos ahí. Tú vas a faltar, ¿no? Sí, con Carlos, con Carlos. Carlos y tú no estáis este año, pero vamos José Luis y yo. Vale. Vivimos ahí 100 kilómetros en Amarelo, donde nos vamos a hacer los 100 kilómetros, pero en coche. En coche. Bueno, pues tamén é outra opción facelos en coche e esperar na meta aos corredores, pues, e recibilos tamén é gastar do noso tempo, tamén ten o seu mérito. Non sei se alguén quer facer alguma pregunta, algún ruego. Nada. Voy a hacer un spoiler. ¿Queréis ver la camiseta de este año? ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, gracias a todos y bueno, xa vos deixo co espoliador. Suena bien. Suena, ¿verdad? Una palabra nueva. El motivo de este año en la camiseta es el agua. Muy bien. Sin más, si les parece, podemos proceder a la sesión de fotos para posteriormente pasar a tomar unos pinchitos. ¿Les parece bien? Sí, muy bien. Pues muchas gracias. Si quieren pasar por aquí, voy a hacer... Ya pusiste la del Celta, esa igual te queda bien también.
Vale, la compraremos.